presidente, los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos la confirmación de la asistencia del señor Raúl Lecaros y una tercera persona que se confirmará a la brevedad. Esta persona asiste en representación de la Fundación Margot Loyola. Esto es para el día jueves. Tenemos las audiencias. Después, la misma Fundación Margot Loyola confirmó, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Típicas también han confirmado para exponer, y estamos a la espera de la confirmación de los viejos estandartes respecto a lo que es la zona de la Batalla de Dolores. Tenemos una solicitud de la diputada señora Carolina Marzán, junto con Saludar. Ella solicita recibir en audiencia para el jueves a 5 integrantes del Centro Juvenil Raíces de Villa Alemana para exponer sobre su trabajo como grupo el próximo jueves 5 de julio. Podría ser posible incorporar a la medida que falle alguno de los invitados, porque tenemos varios invitados el día jueves y es una hora solamente. Ahí tenemos que verlo, diputada. ¿Sí? Buenos días. Micrófono. Ahí sí, ya. Puede postergarse, lo que pasa que, claro, es importante dejar el espacio que se merece cada agrupación, y ellos, si bien tienen urgencia de manifestarse, yo creo que es mejor postergarlo un jueves más. Pedí el jueves especialmente por un tema laboral de ellos. Bien. Así que muchas gracias. Gracias, diputado. También para los efectos de la invitación a la Fundación Margot Loyola, asistirán el señor Osvaldo Cáiz, viudo de la maestra Margot Loyola, don Claudio Velórtegui, rector de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Juan Pablo Barros, alcalde de la Última Municipalidad de Curacaví, Carlos Matías Vázquez, también de la Última Municipalidad de Curacaví, Jorge González San Martín, sociólogo, Miguel Dabañinos Carrasco, periodista. Parece una completa delegación para lo que es la Fundación Margot Loyola. También hemos recibido un oficio de parte de la señora Alejandra Pérez Lecaro, que es la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en la cual ella se refiere concretamente a la situación que se produjo con motivo de la exposición Hijos de la Libertad en el Museo Histórico Nacional, incluyendo la persona de Augusto Pinochet Huarte. Señor presidente, si quiere sacamos copia para los señores diputados. Por favor. Copia electrónica, si es posible, para ahorrarnos el papel. Ecológicamente. También hemos recibido dos proyectos. Uno viene del Senado, iniciamos en moción de varios senadores, que autoriza erigir un monumento en memoria del exdiputado señor Héctor Luis Olivares Solís en la comuna de Rancagua. Y sería lo mismo, señor presidente. Eso sería nada más. Muchas gracias. Pongamos el proyecto del Senado en el último lugar del... Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Otros también, pero entonces antes de otro, recuerden que el jueves solo vamos a tener audiencias y el lunes siguiente tendríamos sesión extraordinaria en Santiago donde seguiríamos continuando proyectos Sí. Y vamos a ver si recibimos a una o dos organizaciones. Tengo una cantidad de solicitudes de audiencias, pero tenemos que empezar a despachar los proyectos. Diputado Bernales, estoy completamente dormido, perdón. Presidente, sí, yo quisiera sumar a la lista de invitados o de audiencias, de tareas que tenemos, convocar nuevamente al Ministerio de las Culturas, a su ministra, a sus subsecretarios, por el tema de la instalación del ministerio. Han pasado 100 días y yo creo que es bueno que igual tengamos de repente algún reporte de cómo van, porque yo sé que se han replanteado, a mí desde regiones me han hecho saber algunas inquietudes, también los funcionarios de acá de Valparaíso, por lo menos para tener como cierto estatus de cómo va funcionando y no nos pille, cierto, a nosotros atrasados con este tema. Bien. Gracias, presidente. Si hay acuerdo de la comisión, podríamos tener una sesión para ese solo fin el martes de la semana siguiente a esta misma hora. ¿Sí? ¿Se acuerda? Entonces invitamos a la ministra y a los subsecretarios. Vamos entonces a proceder. Pusimos en tabla de fácil despacho los proyectos un proyecto.
¿Cuál es el otro? ¿Hay 3 proyectos en tabla? Tenemos el proyecto de archivo, primer término, Vamos a partir con ese. el número 1, después Rapa Nui y finalmente Rayados. Perfecto. Le voy a dar la palabra al diputado Rocaful para que brevemente exponga el contenido de su proyecto. Le digo, es que esta es una sesión muy cortita. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser lo más breve posible. Es un proyecto muy corto, pero de un gran impacto. Tiene que ver justamente con los archiveros, el Archivo Nacional. El Archivo Nacional, recordemos que justamente el Ministerio de la Cultura va a crear archivos regionales, pero a través de 8 a 10 años. Sin embargo, hoy día lo que está vigente, el DFL 5200, dice claramente que en cada una de las ciudades o regiones o provincias de ese tiempo pueden estar hasta 80 años los documentos, salvo, dice, las regiones de, en este caso de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Aysén. Si uno se va, lo ubica en el contexto del momento, obviamente que en el año 29 era lógico que las zonas extremas debieran estar concentrados en el centro y debiera haber un cuidado especial con las zonas extremas. Pero eso hoy día no tiene sentido. Y no tiene sentido tampoco que personas, por ejemplo, de Punta Arenas tengan que esperar 200 días para hacer un trámite a través del conservador de bienes raíces, lo que sucede en Arica y en otras ciudades que solamente están los documentos hasta 30 años. Entonces, lo que esta moción parlamentaria y que muchos han suscrito transversalmente, muchos diputados transversalmente, tiene que ver justamente con igualar la cancha. Es decir, es que en todas las regiones los documentos puedan estar 80 años. Es decir, también Arica, Antofagasta, Aysén, Punta Arenas puedan estar en las mismas condiciones. Esto generalmente, y con esto concluyo, generalmente ocasiona o encarece, ¿cierto?, las tramitaciones a las personas que a través de una sucesión, a través de algún trámite que tengan que hacer, tienen que viajar a esta ciudad y esperar, ¿cierto?, que este documento se lo pueda entregar, a veces 2 viajes. En el caso de Arica, por ejemplo, Arica tiene que viajar, la gente tiene que viajar a Iquique, la Universidad Arturo Prat, quien tiene el archivero regional, estuvo 3 meses, el año pasado, y estuvo 3 meses incluso la Corte de Apelación, los juzgados, esperando que pudieran tener los documentos. Por lo tanto, hoy día yo creo que es innecesario y una ley o un DFL, un decreto con fuerza de ley 5200, ya de 30 artículos se han derogado 17, es porque ya esta ley cada día va quedando más desactualizada y por lo tanto, presidente, a través suyo solicito se pueda dar aprobación justamente que tiene que ver con la eliminación, ¿cierto?, específicamente de la letra E del artículo 14 del DFL 5200. Eso es, presidente. De manera sistemática para actualizarla y efectivamente se produce una discriminación. A propósito del dato que teníamos hoy día, no hay discriminación positiva, la discriminación en contra de las regiones extremas que tienen un impacto ciudadano concreto. Hoy día no hay razones ni técnicas, ni logísticas, ni tecnológicas para discriminar a las regiones extremas para que tengan un tratamiento distinto respecto de la data de antigüedad de conservación de la documentación. Todos tienen 80 años, esa es la regla general, en cambio en las regiones extremas luego 30 años tienen que remitirlas a otros archivos. Y eso particularmente es gravoso porque se trata de zonas donde las distancias son enormes y por tanto los desplazamientos también son difíciles y costosos, altamente costosos. Y por tanto tiene un impacto directo en la ciudad. Así que yo no solamente suscribí este proyecto, sino que además, por cierto, lo voy a votar a favor. Diputada Carolina Marzán, todo esto lo hablé sin el micrófono, para que no quede registro. Gracias, presidente. Sí, yo me sumo a sus palabras y entendiendo que las leyes siempre deben ser iguales para todos. Cuando leí el proyecto me parece que es absolutamente ético, lógico y justo que así se realice, pensando no solamente en el tiempo, además en el gasto económico que implica, y aparte de no entender lo que significa vivir en región. Como una persona que vive en región y que estoy abogando por la descentralización en todos los aspectos, voy a votar obviamente de manera positiva y apoyo su proyecto, diputado.
Sí, presidente, muy breve. Yo por supuesto que voy a aprobar. Me parece una discriminación odiosa, sin sentido. Pero me gustaría que se pudiera avanzar también en un tema de hacerlo menos engorroso. Hoy día estamos ya en el siglo XXI, y me parece que esto no esté digitalizado o no se puede hacer vía internet. Creo que estamos muy alejados de lo que es la modernidad. Entonces, más allá de votar a favor, me gustaría que se oficiara al Ministerio de Justicia en este caso, para que dentro de este plan de modernización del Estado se pudiera también incluir aquello. Muy bien. Compartimos, no todos se vinieron. Muy bien. Entonces, en votación, el proyecto de ley. Señor secretario, por favor, tome la votación. Habíamos invitado en todo caso a Emma de Ramón, que es la archivera nacional. No voy a decir por ella lo que ella debió haber dicho acá, lamentablemente no ha podido llegar, no llegó, pero entiendo que está a favor, según lo que me decía. Con 3 personas que yo me entrevistaba, una fue justamente con ella para tomar el parecer, que sucedía, y me decía que a ellos le aliviaba un tremendo trabajo hoy día, porque a veces entre estar en Santiago, los documentos estar en otra región, se producían confusiones y pérdidas. Así que era importante que esto se diera. Y que no tenía ningún costo al final. Bien. Y segundo lugar, también el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica también dijo que ojalá esto se pudiera apurar. Esto se ha estado tramitando, quizás se tramitó de forma errónea a través del Ministerio de Justicia en el 2014. Y por eso que digamos, hubo un rechazo que no le correspondía. No importa, llegamos nosotros para resolver. De todas maneras, presidente, era importante que usted llegara al Congreso nuevamente, diputado. Gracias. Tome la votación, por favor. Si no te lo voto en contra, no sé. No, pero tenemos que tomar la votación. Señor presidente, ¿se le parece? Sí, por favor. Señor presidente, como lo acordaba la comisión, este proyecto en fácil despacho se pone en votación en general y en particular, en un solo acto. Señor Alarcón. Aprobado. Señor Bartolú, señor Bartolú, todo esto se me olvidó decir que se excusa, tuvo un problema con el avión y no pudo llegar. ¿No podemos incorporar su voto de autor del proyecto? No sé, después cuando venga él podemos... ¿Podemos acordar que él pueda...? Sí. Sí. Hay que incorporar su voto a la... Mira, en Constitución, que somos todos unos caballeros y una señora, lo hacemos. Aquí yo imagino que podemos hacer lo mismo. Es autor del proyecto. Señor Bernales. A favor. Señor Calisto. A favor. Señor Celis. A favor. Señor Cuscoque no está. Señor Fuenzalía tampoco. Señor Labra. Señor Labra no está. Tampoco. Señora Marzán. Por supuesto. Señor Rey. A favor. Señora Santillán no está. Señor Trizot tampoco. No está quedando, señor presidente. A favor. Señor presidente, por la unanimidad de los diputados presentes, se aprueba en general y en particular el proyecto. Muy bien. Aprobado el proyecto, quisiera proponer designáramos diputado informante al diputado Luis Rocaful. No se vaya, diputado. En esta comisión solemos designar diputado informante al mocionante. Así que si usted accede al honor, le entregamos esa responsabilidad. Muy bien. Así se aprueba. Pasamos al número 2, Rapa Nui. Es bueno. Vamos a estar aquí, vamos a contar con una alianza estrecha con el diputado Celi, no me cabe ninguna duda. Bien, el segundo proyecto que tenemos es una reforma constitucional que nos fue derivada por la Comisión de Constitución a partir de las solicitudes que hicimos y tiene por objeto reemplazar la denominación de la isla de Pascua. Se trata de 2 boletines, el 10.685 y el 10.692 refundidos, que están sometidos a consideración de esta comisión. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Señor presidente, se trata de 2 proyectos que efectivamente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento remitió a esta para los efectos de ser conocido. Ambos dicen de relación con la denominación Isla de Pascua, modificarla y que quede Rapa Nui. La situación es la siguiente. Primero, en la condición política, en el artículo 126 bis, se establece que son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua,
Archipiélago Juan Fernández, el gobierno y la administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral séptimo del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado. Al respecto, el proyecto Boletín 10.685 lo que hace respecto a esta norma, sustituye en el artículo 126 bis la referencia a Isla de Pascua, porque dice son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández, entonces quedaría Rapa Nui, de tal manera que son territorios especiales los correspondientes a Rapa Nui y al Archipiélago Juan Fernández. Luego, el proyecto de ley Boletín 10.692 reemplaza la frase Isla de Pascua por la frase Rapa Nui, Isla de Pascua. Aquí vemos una variación, en el sentido de que dice Rapa Nui, Isla de Pascua, en el fondo mantiene en paralelo las dos denominaciones, haciendo por lo tanto válido utilizar una o la otra indistintamente. En la primera, derechamente se sustituye Isla de Pascua por Rapa Nui. Esa es la diferencia. La misma Constitución Política, hay otra disposición que contempla también una referencia, pero es una norma transitoria, a diferencia del artículo 126 bis, que es una norma permanente, que está en el comparado, la norma 22ª, mientras no entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 bis. Los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado. Eso, señor presidente, la presentación de ambos proyectos. Bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Yo estuve leyendo el proyecto y en definitiva aquí se está uniendo en uno solo, ¿no? Sí, Sí, han respondido. sí, yo tenía una duda. ¿Se citó al Consejo de Ancianos para preguntarle la opinión? ¿O más que citarlo o invitarlo, se les consultó? No lo sé, son mociones antiguas. Son proyectos presentados en el periodo anterior, yo creo, inmediatamente anterior. Por tanto, no sé si hubo debate, yo creo que no, en la Comisión de Constitución estaban archivados. O sea, no archivados, estaban ahí en lista, sin movimiento. Yo no le veo mayor problema, pero me gustaría conocer la opinión del Consejo de Ancianos. ¿No parecerá como dentro de la propuesta de ellos? No lo sé. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Compartiendo lo que dice el diputado, efectivamente es interesante saber cuál es el procedimiento que se usó para tomar esta determinación, porque yo siento que en todas las regiones existe interés de muchos actores a veces de modificar los nombres que vienen de mucho tiempo, que a veces podrían generar, digamos, algún ruido por el contexto histórico en el cual se incorporó el nombre. Por ejemplo, en el caso de la región de Aysén, hoy día hay una discusión si se puede denominar región de la Patagonia Aysén o región de Aysén y los campos de hielo, por ejemplo. El tema es quién resuelve y qué procedimiento se usa para hacer estas modificaciones que podrían ser una oportunidad también para las regiones. Bien, gracias. Resuelve el Congreso, porque se trata en este caso de una reforma constitucional. Yo no tengo ninguna duda de que los habitantes de Rapa Nui llaman al territorio Rapa Nui. De hecho, el distrito que nosotros representamos, para envidia de usted, es parte de nuestro territorio con el diputado Celi. Por lo tanto, desde esa buena idea, dice el secretario, buena idea. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que es un proyecto que hace justicia respecto de la denominación que ellos mismos dan al territorio. Los franceses, que en algún momento tuvieron, no sé si pretensiones reales o no, llaman a este territorio Île de Pâques, es decir, Isla de Pascua. Y por tanto, yo no sé si podemos acceder, si es que ese es el planteamiento que hizo el diputado Celi, a que venga el Consejo de Ancianos o podemos aprobarlo, preguntarle, oficiarlo, es como mucho, ¿sí, no? Entonces, diputada Marzano, diputado Rey. Con respecto a lo mismo, presidente,
por traslado, pero existe la posibilidad de que de repente se hagan, no sé si se llama teleconferencias, podría ser. Sí, que pase la toma. Hay que consultar sí o sí. Bien. Ahí sí, ya. Y también sintiendo el arraigo a la tierra y la identidad cultural que tienen los habitantes, creo que Rapa Nui es el nombre que hace justicia que ellos querrían, pero también siento que es muy necesario y a lo mejor lo podemos solucionar por teleconferencia o bien viajar a Isla de Pascua a la comisión y estar ahí en directo con ellos para conocer más de cerca, obviamente, su raíz. Diputado Rey. Gracias, presidente. A ver, sumándome a los dichos anteriormente, mis colegas diputados y diputadas, solamente señalar que me parece que este tipo de modificaciones que tienen tanta importancia e impacto en el lugar al cual estamos hablando, efectivamente requiere, creo yo, una participación más activa de las comunidades, sobre todo las comunidades de Rapa Nui y de Pascua. Por lo tanto, me parecería y me parece que lo que se ha propuesto acá yo creo que es necesario para el nivel de importancia y trascendencia de lo que estamos viendo el día de hoy. Bien, yo les quiero... Me ha soplado que además corresponde hacer la consulta en virtud del convenio 169 de la OIT. Entonces yo quisiera acoger la propuesta que ha hecho el diputado Celis de oficiarlos, para no hacerlos trasladarse hasta acá al Consejo Anciano. Esa es la institución más representativa y la que corresponde, la que agrupa al pueblo Rapa Nui, para poder conocer su opinión. Una vez que tengamos su respuesta, ponemos el proyecto en tabla y lo votamos. ¿Les parece? Así se acuerda. Ya toqué la campana. Después de que toque la campana... No, diputado. Yo creo que esto amerita no solamente un simple decreto, una celebración, porque que lleve el nombre de ellos, la isla, amerita una tremenda celebración, creo yo. Yo estoy dispuesto a ir. Yo también, pero tenemos que aprobarlo primero, entonces vamos a mandar el oficio y después vemos qué hacemos. Nosotros en algún momento tenemos que ir, tenemos asegurados los recursos para ir, distrito nuestro. Ya, y ahora vamos al diputado Cruz Coque, que el otro día se mandó un tuit muy injusto conmigo, quiero decirle, muy injusto y equivocado. Estuvimos, no es que se equivocó, pensó que estaba hablando de la urgencia y estaba hablando de los proyectos. Porque su proyecto está en tabla tal como lo acordamos para el día de hoy, el domingo. ¿Viste? Muy injusto con alguien que es tan ecuánime. Bien, vamos a... Claro, pero eso fue lo que dije, que proyectos de gobierno en esta comisión no hay, no dije que no hubieran urgencia. No, pues esto no es un proyecto del gobierno, una moción suya. No, que no había... Fuera del micrófono. Y que en Constitución, que también lo estamos votando. Está bien. Eso me voy a retractar públicamente. Y además tu proyecto está en tal hoy día, pero se le dan... Le vamos a ofrecer la palabra al autor de esta moción, que es la única que cuenta con urgencia, es simple además, así que tenemos mucho tiempo, que es muy importante. La que regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados. Diputado Luciano Cruz Coque. Entiendo que usted ha hecho una mixtura de muchas mociones. Es una mixtura de muchas mociones y en ese sentido quería también quería reconocerlas y de hecho estoy buscando acá precisamente para tratar de no dejar fuera a todas a las personas. Déjeme mirar un segundito. Ya. Bueno. No las vamos a dejar fuera, pero las vamos a tratar de mencionar. Lamentablemente no tengo aquí todos los autores, pero hay mociones en esta materia. Antes de introducir el tema, hay mociones en esta materia del mismo presidente de la comisión. Claro, están también los autores del proyecto, firmantes, por supuesto. Joaquín Godoy en su momento también tenía una moción respecto de la creación de un registro de graffiti. Todo lo que está relacionado en general con la regulación del arte gráfico urbano suele estar siempre observado o visto
desde el prisma de la penalización de aquello que se consideran tag o graffiti, que la verdad que en muchos casos distan de ser arte mural o callejero propiamente tal, y son la verdad que afectaciones de bienes privados o bienes públicos. Y lamentablemente la realidad suele ser más porfiada finalmente que la ley o que los intentos de penalizarla, porque lo que termina sucediendo es que aquellos lugares en donde se hace un tag suele finalmente propagarse como si fuera una verdadera metástasis de rayados. Pero hay ciertos ejemplos en distintas ciudades del mundo, entre ellas Santiago o esta misma Valparaíso, donde ciertos ejemplos de muralismo, de arte urbano, hace que la misma comunidad reaccione favorablemente con el cuidado de aquello que ellos mismos han decidido como comunidad, que mejora también la ciudad, que mejora también el espacio público, y lo que busca este proyecto finalmente es hacer algo que es bastante simple y básico y que se recoge también de las distintas mociones parlamentarias anteriormente presentadas y que voy a detallar en su momento también posteriormente. Es distinguir aquello que la comunidad reconoce como arte público, arte callejero, que tiene un valor comunitario, que se hace también con permiso y que finalmente la misma comunidad termina protegiendo, de aquello que es lesivo para la ciudadanía. Es parte de la discusión y va a serlo probablemente cómo se define, que es la parte más compleja de esto, qué es arte y qué no es arte. Pero finalmente sí sabemos qué es lo que está autorizado y qué es lo que no está autorizado. Y ahí podemos tener relativamente un cierto criterio. Y bueno, parte de lo que propone este proyecto dice relación con tres asuntos básicamente. Primero, la distinción entre aquel arte que es urbano, callejero, y aquello que son meramente rayados y que son nocivos para la comunidad y que la comunidad sí lo interpreta, ¿verdad? La distinción entre aquel graffiti o arte mural que es autorizado y aquel que no lo es. La propuesta para que los municipios puedan disponer de aquellos lugares públicos o a través de autorizaciones dadas por los vecinos de lienzos o lugares en los cuales se puede desarrollar graffiti es difícil hacer otra de las cosas que tiene este proyecto y que probablemente también se va a dar en la discusión. Hay gente que considera el graffiti no como un tag, no como un rayado nocivo, sino que el graffiti como un arte. Por tanto, también la definición en estos términos, y créanme que también con el equipo mío hemos trabajado bastante en esto con las personas del Museo a cielo abierto de San Miguel. Está hoy día citado también el alcalde de San Miguel, que lamentablemente no pudo venir. Se va a citar por intermedio del presidente también al grupo Mixart, que hoy día maneja cerca de 60 murales en San Miguel, que además lo protege la ciudadanía de manera fantástica e inalterada durante muchos años, que está además curado por el Mono González, que es una persona que también tiene mucha trayectoria en esto. Y por último, le da facultades para perseguir en favor de los vecinos aquellos rayados indeseados y modifica en esa materia el Código Civil. Y por último establece, como lo señalaba anteriormente en el proyecto del exdiputado Joaquín Godoy, un registro que deben llevar los lugares que vendan spray para menores de edad que compren spray. Es un proyecto que lo que busca es tratar, no aumenta, dado el enfoque que hemos querido darle a este proyecto y que yo creo que también comparten muchos de los miembros de esta comisión, no hemos querido aumentar las penas en los rayados que se consideran nocivos, porque me parece que el enfoque que este proyecto tiene es precisamente tratar de buscar otra aproximación a los rayados propiamente tal, y que hay penalidades para ello que son, a juicio nuestro, suficientes o eventualmente no son materia de este proyecto de ley en particular para penalizar el rayado indeseado.
dicho esto, agradezco que este proyecto esté en tabla, tiene una urgencia simple, hay posibilidades de convidar a quienes así esta comisión lo estime necesario, pero el espíritu de este proyecto es tal vez tratar por el lado en que quizá se ha tratado menos, que no es sencillamente la penalización, que este proyecto por supuesto también la coge y la contempla, y que obviamente aquello que se hace sin autorización de la persona que es dueña de un inmueble, es natural que sea penalizado, pero tratar también de distinguirlo de aquel buen arte urbano y que involucra también a la comunidad. Eso es, presidente, Gracias, en términos diputado. generales. Gracias, diputado Cruzcoque. Ofrezco la palabra. Diputado Celis. A ver, yo coincido en casi todo el proyecto, pero tengo un par de dudas de carácter legal. Fundamentalmente, no sé si jurídicamente se puede prohibir, y entiendo el espíritu del proyecto, a los menores de 18 años que puedan adquirir textualmente recipientes de pintura en aerosol. Entonces me gustaría, no sé si invitar a algún profesor de constitucional, pero no sé si uno puede prohibirle a un menor de 18 años el que pueda adquirir estos productos. Y la otra duda que tengo legal es la protección que hoy día hay sobre los datos personales. Entonces exigirle al que está vendiendo que lleve un registro tan acabado, que lo entiendo el espíritu cuál es, en el fondo, que es seguir aquella persona que en definitiva puede cometer esta falta, que este delito. Pero también tengo mi duda legal, si este registro va en contra de la protección de los datos personales. Son las dos dudas que tengo, pues son de carácter legal. Insisto, si hay algo que a mí de verdad creo que ha perjudicado la visibilidad en Valparaíso, son los rayados. Y soy el primero en querer atacarlos. Pero no quiero que este proyecto de ley se caiga por un tema jurídico. Entonces tengo esas dos dudas de carácter netamente legal. Menores de 18 años y la protección de los datos personales en cuanto a llevar este registro por parte de los que venden los aerosoles. Entonces me gustaría a lo mejor invitar a un constitucionalista, me da lo mismo, no tengo ningún nombre en particular, o bien que sea la misma comisión de constitución que pueda pronunciarse. Gracias, Eso, diputado presidente. Celis. Diputado Calisto. Gracias, diputado presidente. A mí en lo personal, sin conocer mayormente el detalle, el proyecto, y hago la autocrítica de que aún no lo he revisado, pero me parece en general una buena iniciativa. Creo o sería bueno conocer efectivamente la opinión de los alcaldes, quienes se han visto más afectados por estas situaciones de rayado, las ciudades que se han visto más dañadas, incluso también en sus mismas obras artísticas, a veces en esculturas públicas, hay rayados, en fin, municipios que nos puedan contar cómo han enfrentado esta situación. Porque yo no sé si basta con una ordenanza municipal simplemente que podría regular estas situaciones, o es necesario una iniciativa como esta. Insisto, creo que es una buena iniciativa. Ahora, yo no tengo nada en contra del arte mural, me parece muy bien la expresión artística, me parece muy bien el graffiti. Yo en lo personal hay algunos grafitis que no los encuentro muy artísticos, pero es una opinión personal y entiendo que eso es subjetivo. Pero lo que me preocupa es que no sé si con esta iniciativa van a aumentar los rayados como una expresión de malestar, o finalmente va a generar el efecto de inhibir, digamos, estos rayados que a veces causan un daño tremendo al patrimonio familiar. Y quiero decirlo con mucha claridad porque también hay situaciones, yo en lo personal he trabajado con personas, con comités de mejoramientos térmicos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy regional, de gente de esfuerzo que junta su ahorro,
que el Estado le pone la otra parte, después tienen su casa bonita, forrada, como decimos en la Patagonia, para aislar del frío, y llegan algunos y le rayan simplemente por fuera el térmico, incluso a veces con consignas políticas. Entonces, ¿cómo ahí generamos también que aquel que raye, pague? O sea, si yo digo, mire, no más AFP, fin al sistema, atentamente, Partido Comunista, por ejemplo, ¿cómo esa institución no es responsable de ese daño? U otra, puede ser, no sé, viva el liberalismo, firma otro partido, no sé, la UDI, voy a poner extremos para que no sea una mirada muy sino más bien que quiero ir al fondo. Bernales, claro. liberal. Sí. Quiero ir más bien al daño que se le provoca a la familia, al costo del patrimonio familiar y también público. Entonces, creo que es importante conocer la opinión de los municipios, de los alcaldes que se han visto más afectados, y creo que mi duda es más bien, no sé, muy personal, muy poco empírica en lo que se refiere a si este tipo de iniciativa va a generar incluso un malestar en estos jóvenes que hacen rayado, en fin, y que se pueda incrementar. Gracias, presidente. Gracias, diputado electo. Diputado Florcita Alarcón. Gracias. Mira, en realidad hay un dicho que nosotros manejamos, que si fuerzas hacia un fin, producen lo contrario. Yo adhiero a la idea de él de convocar a alguna municipalidad. En particular me gustaría conocer la opinión de la Municipalidad de Santiago. ¿Ya? Y siento que si esta ley tuviera la idea de promocionar las cosas buenas, podría hacerse una gestión dejando lo negativo de lado, diciendo, esta es una obra de arte, incentivamos a la gente a eso, más fundamentalmente que el tema de la penalización, que es la que trae como respuesta a la rebeldía. Yo, cuando lo escuché, queriéndote mucho, dije, no quiero esta ley. Pero, porque yo me fijé, me quedó la cosa de la penalización, pero si le doy una vuelta y se ladea la ley por el lado de que queremos levantar, incentivar la belleza, porque te voy a decir una anécdota personal, que yo dije, yo jamás viviría en Valparaíso, en esas casas que se caen, era muy poético, pero yo no he vivido ahí. Pero vivo ahora en una calle que se llama Elías y estoy feliz porque estoy entre medio de grafiti, estoy entre medio de dibujo, me siento en el medio de un cuadro vivo. Entonces siento que todo esto que está pintado al paraíso le da una identidad tan grande, me permite vivir acá sin contradicción interna, estoy feliz metido entre medio del grafiti y de las pinturas. Entonces, ¿cómo hacer que esta ley vaya para destacar y promocionar, no sé, concursos de grafiti, ¿ya? Y porque yo tengo un poco lío en decir de que es una obra artística, más bien es como la expresión, más allá de lo artístico, la expresión de un pueblo, la expresión de los jóvenes en las murallas. Pero es que esa expresión podemos destacarla, podemos incentivar la belleza Yo estoy enamorado ahora de Valparaíso, nunca pensé que iba a vivir acá. Así que ese es mi interés. Porque yo también diría las canciones del Te Odio me cargan, no sé, pero si hacemos otras canciones como alternativa, vamos levantando una forma de no penalizar y no irse por lo negativo. Esa es media enredada, es mi punto de vista, pero de buen corazón. Muy bien, muchas gracias, diputado Bernales. Presidente, sí, efectivamente, cuando leí el proyecto, yo creo que debemos hacer algo. O sea, yo creo que debemos hacer algo porque, por ejemplo, en Puerto Montt se inauguran obras. Por ejemplo, en Puerto Montt se inauguró una obra y al otro día estaba rayada. De hecho, antes de estar inaugurada, estaba ya rayada con un mensaje. Por lo tanto, lo que también genera harta indignación en la ciudadanía. De hecho, generalmente esas imágenes se viralizan, la gente comenta, se enoja. Y la dificultad está, claro, en distinguir en el fondo cómo distinguimos los rayados, porque va más allá de simple lata de pintura y el rayado, ¿cierto? Y estas firmas que se hacen, que yo creo que ese es lo que buscamos, ¿cierto? Un fondo como limitar o terminar, porque también están, ¿cierto?, estos carteles que de repente pegan con un pegamento en la noche, que también ensucian bastante la ciudad, que no se dice, por ejemplo, en este proyecto.
También, por ejemplo, está el stencil graffiti, que son plantillas que generalmente tienen un mensaje muy potente. De hecho, hoy día uno de los artistas más reconocidos y famosos en el mundo se llama Banksy, y él trabaja efectivamente en estos mensajes. De hecho, él recorre el mundo y finalmente él, por ejemplo, hace una intervención en un muro y inmediatamente no solo se hace viral, sino que la gente se fotografía con esas imágenes, etcétera. Y yo creo que también, claro, distingue claro cuáles muchos grafiteros, podrían decirlo, hoy día se han transformado más bien en grandes muralistas. O sea, como el caso de Inti, por ejemplo. O el Mono González, igual tiene un Mono González, un muralista, digamos, pero entonces ir distinguiendo. Claro, a mí, por ejemplo, claro, del proyecto, debo decir, claro, a mí no me convence, no me seduce para nada lo del, claro, prohibir, por ejemplo, la venta de las latas, porque no solo hay muchos jóvenes también que hacen talleres artísticos en diferentes lados y ocupan, por ejemplo, esta técnica, y van a tener que pedir efectivamente un permiso, llevar un registro. Además, yo imagino que quienes venden también se hacen parte responsables, pueden llevar registro y dicen, oye, ¿de dónde salió esta lata? Nadie tiene el registro, quién vendió, etcétera. Y además que partimos, claro, con la pintura en aerosol, pero después puede venir otro. O sea, también hay estos plumones que son grandotes, que también con eso se rayan también los carteles, por ejemplo, de tránsito. Están los stickers, ¿para qué decirlo? Está lleno de stickers pegados en todos lados. Entonces, muy complejo, claro, ir definiendo con esto, porque usted va a seguir, como hizo un poco el diputado Florcita, a pensar que nosotros lo prohibamos. Va a ser, es vivo, va a ir mutando, va a ir cambiando y buscando otra forma. Pero también yo creo que hay una tarea de los municipios también de tener, por ejemplo, un registro de cuáles son los lugares habilitados para. En Puerto Montt, por ejemplo, se hizo una pequeña plaza donde habían unas placas de concreto donde se podían ir generando grafitis y se le iba entregando a toda la comunidad para que pudiera ir mostrando su arte. Yo efectivamente, claro, a mí me produce contradicciones el proyecto. Yo entiendo que todos estamos cansados de que se rayen las ciudades de repente indiscriminadamente, de repente lugares patrimoniales, históricos de nuestras ciudades, son rayados, que además los municipios tienen que gastar plata en volver a pintarlo. Pero también me genera mucha contradicción este tema de la prohibición, claro, de la prohibición de la venta de latas y de tenerlas escondidas, pedirle un registro a los menores de 18 años, he dicho. Gracias, diputada Marzal. Muchas gracias, presidente. A mí me parece muy bien que la ciudad de los rayados dañinos, sobre todo en la parte de la señalética, producen un daño grave en la información urbana, etcétera, etcétera. Yo creo que es claro, creo que para la ciudadanía saber distinguir de manera emocional, por decirlo de alguna forma bien especial, qué es lo que es un rayado, qué es lo que es y qué es lo que es, qué no es un rayado. Ahora, hay cosas que a mí me preocupan un poquitito y que tienen que ver con el objetivo del proyecto, porque dice la municipalidad participará en la determinación del contenido y calidad artística. ¿Por qué me hace ruido? Porque muchas veces no existen criterios. El arte es una manifestación del alma. Es subjetiva, claro. Lo que puede ser maravilloso estéticamente para uno a nivel de mensaje, para otro puede ser quizás chocante. Y también obedece a temas políticos. Los municipios obviamente tienen inclinaciones políticas y es difícil separar esa objetividad porque estamos hechos así, porque funcionamos desgraciadamente muchas veces separando y dividiendo el arte más allá de la calidad que se está plasmando estéticamente. Entonces eso me preocupa, esa determinación por parte del municipio para la calidad artística, entendiendo que hay muchos espacios que en los teatros, por ejemplo, los teatros que se han hecho en Chile actualmente, en los que he tenido la oportunidad de actuar muchos, si bien son estéticamente muy lindos, son muy incómodos a nivel para los actores, para movilizarnos para los artistas, por los camarines, por cómo está distribuido. Estéticamente son maravillosos, pero son de una incomodidad muy grande. Entonces, eso es por falta de participación también de quienes usamos finalmente, los artistas, esos espacios. Lo otro, con el tema del empadronamiento de la compra de Sprite, es muy cómodo usar en algunos aspectos el spray e incentivo yo a los menores con los que yo trabajo cuando hacemos escenografía, y perdón que sea autorreferente, pero es la experiencia que tengo además, de usar estas latas porque
de repente son más limpias, son más determinan mejor el trazo, etcétera, etcétera. Entonces me apareció al tiro la luz roja con el tema de la compra y empadronamiento del tema de quienes compran. Y finalmente también yo creo que es re importante definir grafitero, porque acá dice en una parte el grafitero o quien raya o taguea, porque muestra intención de rebeldía al sistema. Yo creo que los artistas por esencia somos rebeldes y nos manifestamos justamente con lo que no se está visibilizando a nivel social. Y es necesario que existan y existamos los cantantes, los actores, actrices, los poetas, los trovadores, en fin. Es muy necesario porque visibilizamos parte de lo que está sucediendo y de manera a veces muy subterránea bajo esta rebeldía, de lo que no se muestra. Entonces, el término de rebeldía al sistema, sí, yo me considero rebelde en las obras que he hecho, con temáticas que he instalado social, con llegar a los barrios, con cosas y temáticas que son justamente contrarias al sistema, pensando hace 17 años un tema del aborto y del embarazo adolescente que en Chile no se hablaba y nosotros ya lo tocábamos, pero no fue mediático porque obviamente era barrial. Entonces, sí, rebelde al sistema, yo creo que es bueno ser rebelde al sistema. Si lo importante es saber ser súper criterioso, porque el arte, insisto, es una manifestación del alma y no se puede reprimir y nosotros no podemos darle una forma subjetiva. Muchas gracias, presidente. Gracias. Brevemente para que tomemos algunos acuerdos y luego escuchemos a la señora Emma Ramón respecto a un proyecto que aprobamos, pero que igual nos interesa escuchar su opinión. ¿Sí? Sería bueno también conocer alguna experiencia internacional en materia de regulación de este tipo de cosas que estamos discutiendo acá. Eso, bueno. Ok, ya, yo voy a entregar brevemente mi opinión y luego les propongo algunos acuerdos. Yo en general comparto el espíritu del proyecto y efectivamente, como bien dijo el diputado Cruzco, que yo alguna vez presenté un proyecto que básicamente tenía que ver con la responsabilidad de los padres respecto a los menores, porque cuando yo era diputado por La Serena, porque se hizo un esfuerzo enorme, por ejemplo, en recuperar la avenida Aguirre con las esculturas. Y ahí tienen que, claro, y tienen que haber guardias permanentes porque si no, no duran un día. Y yo creo que un rayado, incluso un grafiti sin consentimiento del dueño del espacio, es una violación del derecho de los demás. Esa es mi opinión. Entonces, hemos visto lo que ha pasado en el metro, hemos visto lo que pasa en las micros. Yo no creo que eso uno pueda consentirlo. El enfoque penal no es el más apropiado, no ha funcionado, porque además las penas son bastante bajas. Yo entiendo que ustedes incorporan en el proyecto la idea de prestaciones sustitutivas a la comunidad, me parece bien. Lo difícil es implementarlo porque a veces los municipios no cuentan con trabajo comunitario. Exactamente. Implementarlo, pero eso es más o menos la vía. Pero hay que darle una vuelta, pero está claro, recorran Valparaíso, la sede de este congreso, para ver el deterioro de la ciudad. El día que rayaron el Mercurio, o el Costal Mercurio, yo lo vi, estábamos en campaña, lo vi, y era un santiaguino que vino y dañó un patrimonio de la ciudad que es muy difícil de recuperar. O el día de la marcha, que yo comparto el objetivo de la marcha feminista, que ahí creo que rayaron el Mercurio, ¿no? Lo pintaron entero. Y a uno le puede caer bien o mal el Mercurio, pero el edificio es patrimonio de la ciudad. Entonces, el nivel de deterioro de las ciudades como consecuencia de los rayados es muy grande. Y yo creo que algo tenemos que hacer, desde alguna perspectiva. Tito, presidente, yo con los argumentos no quiero que se vaya a entender que estoy en contra del proyecto. No. Al contrario, de hecho creo sí, pero son puntos un poco para aportar y enriquecerlos, porque recordemos que en otras partes ha habido chilenos, creo que en Perú fue una experiencia muy mediática que por rayar un patrimonio estuvieron detenidos. Sí. Y yo, o sea, claro, yo creo que hay que poner, que lata, perdón la expresión tan urbana, que lata que tenga que uno poner penas para que las personas, en general los ciudadanos, cuidemos nuestro patrimonio, nuestras calles, nuestras murallas, en fin, las casas. Pero bueno, hay que empezar a hacer quizás el cambio cultural por lo que más nos duele, que en este país el bolsillo sin duda es lo que a nosotros nos duele mucho, pero claro, hay que empezar a instalar el cambio y lo apruebo, estoy absolutamente de acuerdo con ensuciar la ciudad en contraposición de la rebeldía manifestada en arte, ¿ya? Bien, eso, gracias. Para terminar, nos queda poquito tiempo. Entonces, yo quiero decir que no podemos naturalizar una práctica que constituye un atentado a los demás. A mí me encanta los graffiti, hay unos murales maravillosos en Valparaíso, en los cerros y en el plan,
pero cuentan con autorización, son aprobados y embellecen la ciudad, versus lo otro que la deteriora a un nivel gravísimo. Yo quería citar, de hecho, el caso peruano. Valparaíso, un seccional de Valparaíso es patrimonio de la humanidad. Y las penas por dañar ese sector son las mismas que por la de cualquier otro lugar. A lo mejor ahí hay que hacer una diferencia. En fin, bueno, yo creo que hay que un proyecto que va, a mi juicio, en la dirección correcta, hay que verlo, hay que revisarlo, el tema del empoderamiento. Yo creo que si se les prohíbe a los menores comprar cigarros, se les puede prohibir también comprar otras cosas, pero a lo mejor tiene razón la diputada Marzán. Hay que verlo, hay que abrir la discusión. Entonces yo les propongo dos cosas. Una de dos. Si hay acuerdo, y solo si hubiese acuerdo, votarlo en general. ¿Ah? Si estamos de acuerdo, pues si hay gente que tiene dudas, yo prefiero, diputado Brusco, que esperar a la ronda de... Pero si estamos todos de acuerdo en votarlo a favor en general, ¿no? ¿Tienes dudas? Ya, ok. Entonces, mejor esperemos, escuchemos gente. Yo propongo invitar a la Asociación Chilena de Municipios para que ellos determinen qué alcalde o qué personas invitan. Pero que lo decida la asociación, ¿ah? ¿Te parece? Porque así no elegimos nosotros con pinza. ¿Ah? Segundo, a algunos artistas urbanos. Ustedes dos parecen tener mucha información. Yo les ruego sugieran a la Secretaría el Mono González, y tú mencionaste a alguien más. Exacto, perfecto. Pidámosle un informe a la biblioteca, un informe sobre experiencia comparada en esta materia. ¿Les parece? Sí. Y algún abogado que habría que pensar, porque estamos hablando acá esto es civil y penal al mismo tiempo, ¿no? Pensemos si a alguien se le ocurre un abogado que pudiésemos que entienda estos temas, se lo mandan a la Secretaría. ¿Les parece? Abogado, perdón, presidente. Abogado también. Quizás abogado también. Quizás una experiencia, claro, con algún municipio que van a determinar, en fin, que tenga este drama de los rayados, y quizás algún municipio donde se hayan instalado ordenanzas municipales para combatirlo de manera individual y que haya resultado para ver cómo es la experiencia. Bien, y agregaría al subsecretario de Patrimonio para estos efectos, también importante. Sí, así como pueden haber abogados y los identificamos, no sé qué figura sería alguien que nos enseñara a promocionar para que por la vía positiva y no negativa se promocionara. No sé vamos a invitar también a qué figura. Urbano. Perfecto. Están en la lista, Mono González. Sí, todo se puede, sí. Diputado Brusco. Gracias, presidente, y quiero agradecer también a la Comisión por la disposición. Este no pretende ser ni bajo ningún punto de vista un proyecto definitivo en la materia. Esto tiene muchos matices, demasiado, y por tanto lo que ha buscado este proyecto, lejos de ser particularmente original, es recoger distintos proyectos que han dicho relación con esto, tomar también la experiencia que a mí me tocó como ministro en su momento, de respecto de cuáles eran buenas o malas prácticas en esta materia. Sin duda lo que señala el presidente de la comisión, el diputado Díaz, es algo que hay que tener en consideración. Hay lugares que siendo patrimoniales están sumamente afectados precisamente por estos tags, por estos malos rayados, y al parecer hay ciertas experiencias que indican que algunas prácticas, y pienso en el Museo de Cielo Abierto acá mismo en Valparaíso, pienso en lo de San Miguel, pienso en experiencias en Chicago, en el extranjero, en experiencias barriales también, apuntan a que eventualmente la comunidad, cuando dispone de ciertos espacios para canalizar esa expresión, y comparto ahí lo que dice la diputada Marzán, cuando se canaliza esta expresión, a veces es la misma comunidad la que se encarga de proteger. Hace poco, cuando se rayó un mural de Pablo Neruda que había sido hecho por un colectivo, se rayó incluso con una leyenda feminista que está hoy día también está muy en boga, pero la gente lo rechazó, incluso a pesar de que eventualmente lo que decía esa leyenda pudiese parecer favorable con los tiempos que corren. Parece darle una salida a aquello otro que nosotros consideramos como malos rayados, malos graffiti. Y por eso que este proyecto en particular no pretende meterse en la penalización, que yo también considero que a veces es poca, pero como el proyecto lo que busca es finalmente tratar de ver si podemos, a través de canalizar estos esfuerzos, de qué manera esto tiene alguna salida, y no es sencilla la salida,
Y por eso que también lo que señala el diputado Celi en términos de si eventualmente es válido o no es válido prohibirle a un menor de edad la compra de qué sé yo, de elementos que puedan servir para otro tipo de trabajo artístico. Claro, son todas materias que hay que discutir y como por supuesto que no le vamos a dar una solución absoluta con un proyecto de ley, esto está abierto a la discusión y a mí yo estoy absolutamente abierto a que se discuta. Respecto de los municipios gastan alrededor de, estaba pensando en Ñuñoa, estaba pensando en Santiago, alrededor de 100 millones mensuales aproximadamente. Hay una cuadrilla que tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago que sale a los barrios patrimoniales al menos, o aquellos que están en zona típica, con estas motobombas de agua, a tratar de eliminar TAG. Entonces estamos frente a un problema. Todos hemos visto de pronto cuando ciertas, incluso aquellas cosas hechas con el Fondo del Patrimonio, que lo que pretenden es mejorar edificios de carácter patrimonial o que están en zonas de conservación histórica, están listos a la semana. O sea, señalaba Alejandro, el diputado Benales acá, no pasa un día, no pasan 2 días para que ya estén rayados inmediatamente. Entonces, ¿cómo buscamos una fórmula en la cual involucremos también a las comunidades y en ese sentido a los municipios también le estamos tratando de dar herramientas para que ellos dispongan a través de convenios con sus propios vecinos, a través de mecanismos de participación ciudadana, de espacios para que se produzca esta manifestación y también, eventualmente, cuando se produzca la falta o el delito, eventualmente, también se puede decir, mire, existen espacios de expresión ciudadana que están mediados por la misma ciudadanía para que usted pueda expresarse de una manera en que la comunidad tenga cierto acuerdo, al menos en algunas zonas en las cuales nosotros hemos definido que son importantes y son relevantes. Por eso me gusta la idea de convidar a los alcaldes o a la Asociación Chilena de Municipalidades para señalar cuál es la visión que tienen los alcaldes de esto, cuál es la visión que tienen también los distintos grupos vecinales, y ahí también es importante que eventualmente podamos, a través de los mismos alcaldes o a través de los grupos que han sido exitosos en estas materias, señalar cómo son las experiencias participativas vecinales también, ¿ah? Claro, de los grafiteros, de los grupos que quieren hacer street art o arte urbano. La definición también es bien difícil, ¿ah? Yo traté de buscarla y traté de consultar en el Departamento de Artes Visuales del Consejo Nacional, ex Consejo Nacional, hoy día Ministerio de la Cultura, si existía una definición internacional también al respecto, y está todavía muy mezclado, es muy difícil hacerla. Por tanto, el proyecto, como señalo, está abierto a la discusión, ojalá podamos escuchar la mayor cantidad de voces y ojalá tratar de buscar canalizarlo de alguna manera, pero pretender que con el mero proyecto de ley esto va a normarse, va a adquirir, es como pretender cuadrar el círculo, no es difícil, pero sí podemos avanzar hacia, por lo menos, mejorar los canales de expresión que estas representaciones artísticas tienen. Gracias, presidente. No, muy breve, muy breve. Solo, claro, esto abre un tremendo campo de discusión y yo quisiera insistir en la mesa también de agregar en esto, sumar, por ejemplo, cuando llega, lo voy a ejemplificar, a Puerto Montt, por ejemplo, cuando llegan, que me gustan mucho, los circos, por ejemplo, llenan de afiches la ciudad, los paraderos, los pegan llenos de publicidad. Hace poco también una compra-venta auto llenó de stickers también, incluso lugares, o incluso esculturas en Puerto Montt. Por lo tanto, eso también es un punto, para no enfocarlo solo en los grafiteros, también de gente que usa, ¿cierto?, los espacios públicos para promocionar sus eventos, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Este proyecto va a estar en tabla para el lunes siguiente, el lunes 9, para que los que tengan que, exactamente, la Asociación Autónoma de Santiago, los que tengan que proponer los nombres y todo eso. Usted me había pedido la palabra, pero... presidente, ¿sí?, de no solo la Asociación Chilena de Municipalidades, sino que también a la Asociación de Municipalidades de Chile. Hoy día tenemos 2. Qué lamentable. Está bien, a las 2. Sí, hay 2. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la señora Emma de Ramón, directora nacional del Archivo Nacional, respecto de un proyecto que aprobamos, pero que nos interesa que quede en acta, en constancia de su intervención. Bienvenida. Ahí sí.
Muy buenos días, señoras y señores diputados. Gracias por recibirnos. Estoy aquí con mi colega Patricia Guanuquio, que es la jefa del área de transferencia del Archivo Nacional. Bueno, yo creo que todos ustedes saben que estamos aquí porque la ley que nos rige, el decreto con fuerza de ley 5.200, el artículo 14, establece una serie de tiempos y plazos para que los diferentes servicios públicos, ministerios, intendencias, etcétera, hagan la transferencia de los documentos que tienen guardados en sus archivos al Archivo Nacional. Diferentes tiempos que en el caso de las regiones extremas, del sur, Magallanes, Aysén, y del norte, Arica, Tarapacá y Antofagasta, en vez de tener el tiempo que tienen todas las demás, tienen un tiempo menor. Para todas las demás regiones, en todo lo que se refiere a temas referidos a documentos judiciales y de los organismos auxiliares de la justicia, como conservadores de bienes raíces, notarios, todo Chile tiene 80 años de tiempo. Nosotros recibimos los documentos en este momento de 1936-37. En cambio, estas regiones están obligadas a transferir con 30 años de antigüedad. Por lo tanto, nosotros en realidad tenemos actualmente de estas regiones extremas documentos de 1986, más o menos, aproximadamente, y hacia atrás hasta lo que ustedes quieran, siglo, para el caso de Arica, incluso el siglo XVI. Esta ley, el decreto con fuerza de ley 5.200, fue promulgado el año 1929. En ese momento, en noviembre del año 29, en junio del año 29, se había recién llegado al acuerdo de límite definitivo o relativamente definitivo de la línea de la Concordia con Perú. Y se decía en la prensa, en varios lugares, que los peruanos pagaban a los chilenos para diferentes cosas, para tratar de volver a recuperar las tierras que tenían, etcétera. Y además estaba muy vigente todos los problemas del inicio de la crisis del salitre, con lo cual habían un montón de rebeliones. Esta es la época de varias matanzas, por ejemplo, la de San Gregorio. En fin, es decir, era la zona norte una zona de alto conflicto, y el sur, el extremo austral, era una zona con muy poca población y con muy pocos servicios. Por lo tanto, me da la impresión a mí, creemos nosotros, que el legislador pensó que una forma de proteger las propiedades de las personas era traer la documentación que respaldaba todas sus propiedades, fundamentalmente los registros de bienes raíces, como los actos notariales y las sentencias judiciales, traerlas con anticipación a la zona central, a Santiago concretamente. Nosotros actualmente tenemos de estas regiones, o sea, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, 3,5 kilómetros lineales de documentación de este tipo. Lo cual significa que son 8 millones de documentos, para que ustedes tengan una idea. Y estamos esperando, porque hay una ley que obliga a todas estas personas, a todas estas instituciones a hacer la transferencia. Estamos esperando en este momento alrededor de 1 millón de documentos más para recibir en nuestros depósitos. En estas circunstancias nosotros en realidad consideramos que esto no corresponde, es una discriminación ya a estas alturas a las regiones que están obligadas a transferir con esta, con esta cercanía, con estos plazos tan reducidos, porque en el fondo 30 años de antigüedad, para que ustedes lo vean así, un registro de propiedad en realidad es una propiedad absolutamente administrativa todavía, generalmente está en manos de sus primeros dueños, o son, qué sé yo, han fallecido los padres y están en herencia recién. Por lo tanto, las personas que están ahí, que necesitan sus papeles, tienen finalmente que venir a Santiago desde Punta Arenas, porque aquí están los documentos, porque así lo manda la ley. Nosotros tenemos formas remotas para el acceso a los documentos, pero aún así sigue siendo absurdo a estas alturas de nuestra historia
seguir con esta reglamentación. Pero además seguimos concentrando la documentación importante de las personas en Santiago. Y a ese respecto, hace poco, el año pasado, bueno, en realidad este año se entró en vigencia la nueva ley que involucra al Archivo Nacional, que es la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nosotros antes formábamos parte, la DIVAM, ex-DIVAM, actual Servicio Nacional del Patrimonio, formábamos parte del Ministerio de Educación. Actualmente estamos dentro de esta nueva ley, que lo que intenta hacer es desconcentrar al Archivo Nacional, a las bibliotecas, etcétera. Nosotros tenemos el mandato de crear de aquí a 8 años más un archivo regional por región. Actualmente existen 2 archivos regionales, el de Araucanía y el de Tarapacá, son los únicos que existen. Y nosotros del año 2020 deberíamos crear el de Antofagasta y el de Atacama, y así ir luego Coquimbo y Valparaíso el 2021, y así hasta finalizar el año 2025 con la creación de las regiones de Los Ríos, Arica, Parinacota y Metropolitana. Van en el fondo hacia el norte y luego las últimas regiones que se han creado. Por lo tanto, en realidad las regiones van a poder recibir sus propios documentos y van a tenerlos ahí a mano si es que los necesitan, y por lo tanto lo lógico sería también unificar la legislación que los afecta. Finalmente, y valiéndome de la oportunidad que me ha proporcionado esta comisión, me gustaría hacer presente que además de este tema del plazo de los 30 años, que hay que derogarlo necesariamente, porque ya es una norma absolutamente fuera de todo lugar y ahistórica en este momento, me gustaría comentarles que hay otra cosa que complica la desconcentración del Archivo Nacional fuertemente. Y es que la ley, por la fecha en que fue hecha, permite que solo una persona, que en este caso soy yo, firme toda la documentación que nosotros certificamos, toda completa. Tengo tendinitis. Me tuve que comprar especialmente una pluma. Solo el conservador del Archivo Nacional, la conservadora o directora del Archivo Nacional en este momento. Eso significa que desde las regiones que actualmente tenemos archivos, llegan todas las semanas altos de documentos para firmar, porque el Archivo Nacional tiene la misión o la función de ministro de fe. Por lo tanto, si alguien mandó guardar sus documentos, por ejemplo, a una institución, y por ejemplo, bienes nacionales, y hay que certificar que tengo que firmar que verdaderamente eso es así. Y a pesar de que se hizo la reforma para desconcentrar al Archivo Nacional, no se delegó la firma. Por lo tanto, aunque van a existir ahora conservadores regionales, ellos no van a poder firmar igual, y a medida que vayan a haber más y más y más archivos regionales, mi tendinitis va a ser cada vez peor, para explicarlo. Y lo absurdo, porque ir y volver, además del gasto, se demoran muchos días los trámites. Sí. Nosotros lo que estamos pidiendo, les estamos pidiendo en este momento en realidad, y yo traje una minuta con el texto, es que se delegue al conservador regional o los futuros conservadores regionales la facultad de firmar, que es modificar levemente el artículo 17 del mismo cuerpo legal, del DFL 5200, y de esa manera en realidad vamos a completar la desconcentración, y nuestros colegas directores de los archivos regionales conservadores van a poder firmar para su propia región, que me parece a mí que es lo que corresponde. Muy bien. Muchas gracias. No. Vamos con calma, Primero, el proyecto está aprobado. Yo quisiera saber quiénes no estuvieron presentes que quieran añadir su firma. El diputado Trisotti, diputado Cruzcoque, diputado Calisto. Y hacemos un caso excepcional con el diputado Bartolú, que es autor del proyecto, pero tuvo un problema con el avión. Por tanto, lo hemos aprobado. Es una materia que ya va a pasar directamente a la sala en algún momento, no sabemos cuándo.
Lo segundo que usted plantea, por tratarse de una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, lo que podemos acordar es enviar un oficio en este caso a la ministra del ramo, ¿no? Que es la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, con la opinión, entiendo, favorable de la Comisión respecto de legislar en torno a esta materia. ¿Habría acuerdo? Así se acuerda. Claro, es que no sé si... ¿Y en esta misma ley, señora Emma? ¿En esta misma ley? Es que es una modificación muy simple. ¿Pero de esta ley? No. Sí, ya, muy bien. Si el Ejecutivo, claro, si el Ejecutivo estuviera dispuesto a proteccionar la indicación, se la vamos a encargar a Cruzco, que tiene ahí alguna influencia. Muchas gracias, señora Emma, muchas gracias. ¿Su nombre? Patricia Painequeo. Buenuqueo. Muchas gracias a todos y por haberse cumplido la sesión. Se levanta. No se olviden que estamos...